Método en griego significa camino, y es eso lo que quiso realizar René Descartes en este ensayo que se titula Discurso del método, crear el camino para la búsqueda del conocimiento en base a la verdad. ¿Te atreves a conocer este camino? Quédate y caminemos juntos en la búsqueda de la verdad según el gran filósofo y matemático francés René Descartes. Un día calmado y solitario, René se puso a observar las obras creadas por el hombre, edificios, casas, y comenzó a meditar. No hay tanta perfección en las obras compuestas de varios trozos y hechas por las manos de muchos maestros, como en aquellas en que uno solo ha trabajado. Así también, desde niños, hemos sido dirigidos por más de un adulto con objetivos distintos para con nuestra formación, sin un criterio desarrollado y luego, ya de adultos, poseemos conocimientos falsos y verdaderos que a medida que nosotros deseamos indagar en ellos vamos desechando y creando nuevos, pero solo hasta ese punto. El conocimiento tiene varias fuentes de origen y por lo mismo Descartes dijo que el gran problema de esto es que el conocimiento no es confiable. No podemos estar seguros si son ciertos o falsos los conocimientos. Pero, ¿cómo se puede resolver esto? Es simple, buscando la manera o método de identificar el conocimiento que sí es confiable, es decir, una verdad evidente. ¿Qué es una verdad evidente? René lo definió como una verdad que se me presenta de manera directa a mi espíritu. Esto quiere decir que es una verdad que cae de golpe, una verdad que se presenta directamente a nuestro intelecto. Por ejemplo, que un triángulo tiene 3 lados es evidente, no es necesario un mayor argumento para saber que esto es cierto. ¿Cómo llego a la verdad evidente? Con un método mediante la duda. El filósofo se pone a dudar para dejar de dudar, porque cuando se deja de dudar es cuando se tiene una verdad evidente. La duda se utiliza como un filtro que separa, distingue y retiene de un grupo de conocimientos las verdades evidentes y suspende las verdades dudosas. Las verdades dudosas, aquellas que implican que sean falsas, se dejan apartadas en suspenso, porque Descartes busca una verdad evidente como cimiento firme para su método. El autor está intentando de fundamentar los conocimientos con una verdad clara y distinta, para así con ello podría ir estructurando los conocimientos verdaderos. Para esto crea 4 reglas que se deben tener en cuenta a la hora de querer aplicar el método de la búsqueda de la verdad según el filósofo, y estas son: Regla 1. Evidencia o no precipitación. Apartando de su mente todos aquellos conocimientos que se hayan presentado dudosas al menos una vez, no puedo volver a confiar si algo o alguien me haya hecho dudar al menos una vez, porque se pierde la confianza. Esto quiere decir que no se debe admitir nada como verdadero. No hay que precipitarse hasta poder ver clara y distintamente en nuestro razonamiento de que no hay duda alguna de ello. Regla 2. Análisis, es decir, separar y revisar parte por parte. Dejándola en partes simples, dividir cada una de las partes que se examinarán en cuantas partes sea necesario. Regla 3. Síntesis. Juntar, sumar o unir para ver si los conocimientos siguen funcionando de forma verdadera en su conjunto. Analizar y razonar ordenadamente las partes, comenzando por aquellas más simples y más fáciles de conocer y así ir ascendiendo poco a poco hasta comprender todas las partes.
cuarta y última regla, repaso o enumeración. Es decir, hacer una lista o enumerar los elementos que se han estudiado para así no omitir nada. Los pasos, a diferencia de las reglas, los pasos a aplicar en el método son duda metódica, análisis, síntesis, evidencia clara y distinta y la enumeración y revisión. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo quiero estar segura de que un triángulo tiene 3 partes. Primero tenemos la duda metódica, ¿cierto? Que vendría a ser la pregunta. ¿Es válida la afirmación de que un triángulo tiene solo 3 partes? Luego el paso 2 sería el análisis. Ahí se desglosa la pregunta, se examina la definición de triángulo y considera si hay posibles interpretaciones de la palabra partes. ¿Se refiere a los lados, ángulos u otras características? El paso 3 es la síntesis. Aquí se combina la información, se integran tus hallazgos para formar una respuesta precisa. Puedes destacar que la afirmación es válida si se refiere a los 3 lados o ángulos, pero puede ser incompleta si se consideran otras propiedades como el área o la altura. El cuarto paso, la evidencia clara y distinta, apoya tus conclusiones con evidencia, es decir, utiliza la definición matemática de triángulo y destaca cómo diferentes interpretaciones de partes pueden conducir a respuestas variadas. Y el quinto y último paso, la enumeración y revisión. Aquí se enumeran tus conclusiones y se revisa el proceso. Asegúrate de que tu respuesta sea coherente con la definición matemática de triángulo y las posibles interpretaciones de la palabra partes. Ya para cerrar este episodio, revisemos las características que cumple la duda en el método de René Descartes. La duda es universal, es decir, tiene una validez universal. Se aplica la duda en todo lo que se revisará. La duda es radical. En vez de dudar de cada uno de los conocimientos, la duda va a dudar de las raíces de los conocimientos, es decir, las fuentes de donde provienen los conocimientos. Por ejemplo, si veo un libro y lo veo de color rojo, ese conocimiento lo sé a través de un sentido y este es la vista. ¿Pero la vista nunca me ha engañado? Me ha engañado cuando una vez creí ver un amigo de lejos y me acerqué y me percaté que era otra persona. Cuando creí ver a un perro en la calle y era una rumba de ropa tirada en el suelo. Por lo tanto, no puedo confiar en mi sentido de la vista. Entonces, esta duda debe ser radical. Debo dudar de todo lo que veo. La otra característica de la duda es que hay que considerar las fuentes de conocimiento que son la razón y los sentidos. Descartes duda de las fuentes del conocimiento. Por ello opta por atribuir las características de duda radical en su método. Tiene que ser radical la duda. Ahora te dejo un desafío. Intenta aplicar el método en algún tema o creencia que tengas. Comienza por algo simple y déjame en los comentarios o escríbeme en las redes sociales cómo te fue con este método. ¿Te ayudó a encontrar la verdad? Muchas gracias por visitar mi podcast y escuchar este relato. Toma unos minutos, piensa, analiza si te hacen sentido. Si te gustó, compártelo con tus amigos. Esto fue Viviana Es, el podcast que te invita a cuestionar, repensar las cosas, desaprender y aprender algo nuevo. Construyamos juntos un mundo más pensante y menos informativo. Hasta la próxima.